nosotros desconocemos muchas cosas de la palabra de Dios que es para nuestro propio beneficio por esa ignorancia. Mira, en 1865, cuando finalmente en Estados Unidos se declaró que se ponía fin a la esclavitud, eso fue un proceso, eso no fue un día ya, eso fue un proceso, se sacó una ley, luego otra ley, y ¿sabes? Cuando finalmente en 1865 hay una enmienda, la 13ª enmienda en la Constitución de Estados Unidos que pone fin a la esclavitud, ¿qué pensáis? ¿Que todos los esclavos dejaron de ser esclavos? Muchos por ignorancia, muchos por miedo, muchos por incredulidad, no lo podían creer. No podían creer que tenían el derecho a ser libres porque tenían mentalidad de esclavos. Padres de esclavos, abuelos esclavos habían tenido, bisabuelos esclavos, y muchas veces esto es lo que pasa con la palabra de Dios. Por la incredulidad, por la ignorancia, nosotros desconocemos nuestra verdadera condición y vivimos todavía como esclavos, con esa mentalidad de Egipto, de nuestra familia, ¿verdad? Y yo quiero que entiendas que igual que hay leyes naturales, hay leyes espirituales, ¿vale? Y que tú conozcas o no conozcas las leyes no hace que ellas funcionen o no funcionen. Por ejemplo, un niño de 3 años no va a conocer la ley de la gravedad, ¿verdad que no? Pero que un niño de 3 años no conozca la ley de la gravedad no hace que no funcione. Tú puede que no conozcas la ley de la gravedad, pero la ley de la gravedad funciona. ¿Funciona o no funciona? Funciona, ¿no? Entonces da igual, si un niño de 3 años se tira de un 10º piso porque no conoce la ley de la gravedad, tristemente la ley de la gravedad va a funcionar en él, ¿sí o no? Bueno, pues de la misma manera existen leyes espirituales para todos, que las conozcas o no las conozcas funcionan, y yo veo que hay hijos de Dios que por no conocer estas leyes espirituales viven vidas frustradas, viven vidas como un día sí, un día no, un día soy un cristiano espiritual, otro día soy un cristiano carnal, un día creo, otro día no creo. Entonces yo quisiera que hoy, pues con esa oración que hizo Pablo, el Señor me recordaba cuando estábamos en la adoración, una oración que hizo Pablo cuando escribió la carta de los Efesios, que por cierto estaba en la cárcel, y en vez de pensar que le escribieran a él estaba pensando en escribir a los demás. Ese era Pablo. No en una cárcel como las de ahora, ¿vale? Con televisión, patio deportivo, ordenadores, que puedes estudiar una carrera. Estamos hablando de una cárcel donde era horrible la humedad, donde compartías el suelo con ratas, con orín de rata, donde estabas encadenado, y lo único que Pablo pide en una de sus cartas, oye, acuérdate, por favor, me traes una mantita, el capote que dejé en casa de... Pablo no pedía nada más. Y esto ya era un Pablo al final de su etapa, de su vida, y él hace una oración, ¿no? Y entonces él, solo lo voy a leer brevemente, es en Efesios 1, porque esto no lo tenía, y yo quisiera que esta fuera nuestra oración hoy, ¿no? Primero él dice que tú tienes que saber que Dios nos bendijo a través de Jesucristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y yo voy a hablar hoy de los lugares celestiales, porque a veces somos muy ignorantes del mundo espiritual. Entonces, dice que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares espirituales. Vamos a ver que leemos muchas veces redención y no entendemos lo que es, lo que Él hizo, su redención, vamos a ver lo que significa. Y entonces Pablo ora en Efesios 1, 17, y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hay otras traducciones que dicen los ojos espirituales, porque hoy vamos a ver que además de sentidos naturales, que los tenemos muy ejercitados, muy usados, tenemos sentidos espirituales que muchas veces no usamos. Hay olfato espiritual, hay vista espiritual, hay oído espiritual, hay tacto espiritual, lo hay. Y muchas veces nosotros, pues por esa falta de buscar a Dios, no tenemos ni idea que existe tal cosa. Hay visión espiritual. Y él dice, ora para que alumbrando esos ojos, esa visión espiritual, para que sepáis certeza. No para que le estés pidiendo a Dios que te dé lo que ya te ha dado en Cristo, para que sepáis cuál es la esperanza
a la que los ha llamado las riquezas de su gloria, mejor que las riquezas materiales y terrenales, porque estas riquezas duran por la eternidad y para la eternidad. Dice, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, eso sí, los que creemos. Eso sí, requisito imprescindible, tú tienes que creer, tú tienes que poner tu confianza en lo que Dios dice, y según la operación del poder de su fuerza. Muy bien, entonces, hay una situación cuando Jesús era un hombre de oración y los discípulos lo veían orar, y en una ocasión, dice Lucas, vamos a ir a Lucas capítulo 11, uno de sus discípulos dice que aconteció, Lucas 11 del 1 al 2, que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Qué guay que un discípulo te diga eso. En vez de ora por mí, que es lo que se suele decir, ora por mí, ora por esto, qué guay que alguien, a mí no se me ha acercado nadie todavía y me haya dicho, Natalia, enséñame a orar. Yo quiero aprender a orar. ¿Vale? Ahora no vaya a haber una cola ahora ahí de gente diciéndome, enséñame a orar. Bueno, y dice, que hagan el conéctate, dice Carlos, como también Juan enseñó a sus discípulos, porque ellos tenían de referente a Juan el Bautista, que es el que apareció en escena para preparar el camino del Señor. Dice, y les dijo, y aquí vamos a ver, quiero hablar de 3 dimensiones con respecto a la oración, en esta legalidad espiritual, y hoy nos vamos a centrar en la tercera, ¿vale? Pero la primera dimensión de oración que Jesús nos habla, dice, oraréis así, Padre. Es decir, la primera dimensión de oración es que tú te diriges a Dios como papá y tú eres, si Él es padre, ¿tú qué eres? Hijo. Uy, qué alumnos tan aventajados tengo, de verdad, qué bien. Muy bien, entonces Él es padre y yo soy hijo. Y esta es la famosa oración, ¿vale?, donde Jesús nos enseña los ingredientes principales que tiene que tener una oración correcta, conforme a la voluntad de Dios. Y lo primero es que tú y yo, dice Padre nuestro, tú y yo somos familia porque tenemos un mismo Padre, somos hermanos porque tenemos un mismo Padre. También esto está, que me gusta mucho el matiz que hace en Mateo, cuando Jesús empieza a enseñar esta misma oración, lo recoge desde otro punto de vista y Jesús empieza a hablar desde la hipocresía de los fariseos. Y dice que los fariseos eran personas que les encantaba orar para ser vistos de los hombres. Y Jesús dice, mira, ya tienen su recompensa. La máxima recompensa que va a tener alguien que solo le guste orar en público es la recompensa y la alabanza de los hombres. Pero dice, más vosotros, cuando oréis, dice, cierra la puerta y tu Padre que está en el secreto. Y la oración tiene que ver con intimidad. La oración al Padre tiene que ver con intimidad. Un hijo que tiene intimidad con su papá. Por eso, yo creo que nosotros no podemos ser personas o que demos una célula o que nos subamos aquí a hacer una vigilia o a dirigir algo o lo que sea sin hacerlo en el secreto. Porque no sirve de nada. Porque dice la Biblia que eso es hipocresía. La vida con Dios está en el secreto. Y esto es lo que tiene que ver con la primera dimensión. Dios es mi Padre, Dios y yo soy su Hijo. Segunda dimensión, seguimos en Lucas, ahora vamos a leer el versículo 5, 11:5. Dimensión de amistad. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Lo vamos a dejar ahí, luego sigue la historia, pero entonces habla y en Juan 15:15 le dice Jesús a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Vale? Entonces hay otra dimensión que es amistad. Abraham dice que fue amigo de Dios. Dios no le encubría lo que iba a hacer porque sabía que el corazón de Abraham era un corazón de intimidad con Dios, que confiaba en Dios. Y Dios trataba en una relación de amistad, que eso es impresionante, que el Dios del universo haga eso con nosotros, es increíble, en una relación de amistad. Entonces, primer nivel, Padre,
no que tenga que ser el primero, como lo hemos encontrado en Lucas, padre, amigo, pero vamos a ver el tercer nivel para que hoy se nos abra otra dimensión, otra esfera en cuanto a la oración, en cuanto a Dios como juez. Y más adelante, en Lucas 18, vamos a leer del 1 al 8, porque es una historia, una parábola que Jesús les cuenta y les dice, hablando sobre la oración, también, Jesús sigue hablando sobre la oración, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús quería dejar marcado en sus discípulos que había una necesidad tremenda de aprender a orar sin cesar, a orar sin desmayar, ¿vale? A orar siempre, y siempre es siempre, diciendo, y pone una historia, nos cuenta una historia. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Siempre que veas en la Biblia la palabra adversario, se está refiriendo al diablo, ¿vale? Es una analogía, aparecen unos personajes y esa viuda bien podríamos ser tú y yo, ese juez. Vamos a ver que Dios es un juez, pero no un juez como el que aparece en esta historia, es para Dios ilustrarnos algo, y ese adversario vamos a ver que es el diablo. Dice, y él no quiso por algún tiempo. Ella le dijo, hazme justicia de mi adversario, él no quiso hacerle justicia por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Has escuchado lo que dijo el juez injusto? Ni temía a Dios, le importaba un pepino la vida de la viuda, no sé por qué estaba puesto de juez, pero estaba puesto de juez, pero dice, para que esta señora deje de molestarme y de tocarme las narices y de repetirme lo mismo, ¿sabes qué? Voy a ocuparme de su caso. Dice, ¿y acaso no hará justicia? Porque la predicación de hoy tiene mucho que ver con justicia. Muchas veces nos asombramos de la misericordia de Dios, del amor de Dios, hablamos mucho, pero hablamos poco de la justicia. Y vas a ver hoy cómo la cruz se trata de justicia. La cruz del Calvario se trata de un asunto de justicia. Y dice que, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Eso sí, ¿cuándo tienes que clamar? ¿Una vez a la semana? Día y noche. Se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia. Está hablando de justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, que es Él el que va a traer justicia, ya sabéis, esos 1000 años en la tierra, Él pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Necesitamos justicia, pero necesitamos fe en este tipo de oración y en lo que Dios ha prometido para poder ver la justicia de Dios. Y este tipo de oración de Dios como juez es una oración que tiene que ver con una oración perseverante, insistente, de día y de noche. Mira, 1 de Pedro 2:23, está hablando Pedro de la actitud que tomó Jesús cuando estaba en sus momentos más difíciles. Dice el 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, como nosotros, que vamos conduciendo y conduciendo salen unas cosas de nuestra boca, ¿no? Impresionantes. Uno que no respeta un stop y nosotros como Jesús, ¿verdad? Igualito. Dice que él cuando le maldecían no respondía con maldición. Dice, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros tenemos un juez justo. Bueno, quiero que sepáis, estaba comentando Carlos de las elecciones, no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. La política no va a arreglar este mundo, ni muchísimo menos, porque aún los que llegan medianamente con buenas intenciones se corrompen con el poder. O sea, no hay ni uno en el que nosotros podamos poner nuestra esperanza de que haya justicia, porque cuando llegan las elecciones todos son promesas electorales, qué bonito, todo así, nos preocupamos por el pueblo, mentira. Que la mayoría lo único que les preocupa es conseguir su sillón de posición y ya luego, pues como hemos tenido este presidente, ¿no? Que no, él no miente, solo cambia de opinión. Entonces, quiero que sepáis que bueno, es lo que dice la Biblia. Isaías dice que no hay ni uno bueno, todos se desviaron a uno, no hay quien haga lo bueno, quien haga justicia, quien clame por la justicia, no hay ni uno. Entonces, nosotros tenemos un juez justo. Y yo quiero que hoy
Dios nos permita ensanchar nuestro espíritu para comprender que hay un tipo de oración dirigida a Jesús como juez, porque Él es el juez, es el que Dios ha designado como juez, para que tú y yo podamos vamos a usar nuestra imaginación, ¿vale? Hemos visto que hay lugares celestiales en Efesios y hay una corte celestial donde está Jesús sentado para juzgar, para poder lidiar, y nosotros tenemos que aprender con este tipo de oración a lidiar con asuntos legales de índole espiritual, y poder vivir como hijos de Dios disfrutando de todas las garantías legales que Jesús en la cruz del Calvario ganó para ti y para mí. Mira, no se trata de fórmulas mágicas. A mí no me gusta el pragmatismo en la vida cristiana, esto de no, pero yo quiero, a ver, dame 5 tips para que mis finanzas vayan bien, 5 tips para que mi matrimonio vaya bien. No se trata de una receta, Natalia, dame la receta para que la oración me funcione y Dios me responda a las oraciones. No, se trata de conocer a Dios. Se trata de, en el proceso de conocer a Dios, mi corazón va siendo ensanchado y yo voy entendiendo más cosas de la palabra de Dios, porque, ojo, toda fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, no en el gurú de turno, o ahora voy a, como el libro este del secreto que tuvo tanto éxito, no sé si alguno lo ha oído nombrar, ese libro que hacía el énfasis, que es como una copia mala de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no, si tú deseas algo mucho, tú deseas mucho ese coche, deseas mucho a tu vecino, piensa, deséalo que lo vas a tener. Bueno, más o menos ese es el resumen de ese libro, porque por aquel entonces yo le estaba compartiendo a una vecina que me presentó ese libro, yo no lo conocía, y ella lo estaba leyendo y ella creía que yo le hablaba de lo mismo. Digo, no, yo no te estoy hablando de esto está basado en vanidades ilusorias, mi fe está basada en la palabra de Dios, no en el deseo del corazón del hombre. Entonces, en la medida, yo quiero que entiendas, no se trata de una fórmula mágica para la oración, sino de que nuestro espíritu sea abierto y entendamos que podemos entrar en la corte celestial, ahí donde está Jesucristo sentado como juez, porque vamos a tener un adversario, vamos a verlo, y podemos aprender a tratar con esos derechos legales de una manera bíblica. Gálatas 3, del 10 al 14, esto es asombroso lo que nos dice aquí, y muchas veces lo leemos como de pasada, tenemos como un conocimiento intelectual. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Explico esto, toda persona que quiera entrar al cielo, ser justa delante de Dios, haciendo depender su justicia de sus obras, de lo que Él puede hacer, dice la Biblia que está bajo maldición. Cuando tú le compartes a la gente y entonces tú le preguntas, ¿pero tú irías al cielo? Y dice, hombre, tengo que esforzarme un poco más, está bajo la maldición de la ley. Tengo que ser un poco más justo, tengo cosas que resolver, está bajo la maldición de la ley. Hombre, tengo que dar más dinero a los pobres, está bajo la maldición de la ley. Toda persona que haga depender un solo ápice de su salvación, de algo que ella tenga que hacer, la ley te es maldición. ¿Estamos entendiendo? ¿La ley es buena o es mala? La ley es buena. Si el problema no está en la ley, el problema está en mi corazón. Cuando yo me miro en el espejo de la ley, me doy cuenta lo lejos que estoy de Dios, lo mala que soy, el mal corazón que tengo. Y ese mal corazón no se convierte en un buen corazón ni por venir a la iglesia, ni por hacer cosas buenas, ni por dar dinero a una ONG, ni por ir al redil, ni por leer la Biblia, ni por ir a una célula. ¿Estamos entendiendo? O sea, estoy hablando de tu corazón. Un corazón malo con el que nacemos no se transforma. Por eso dice la Biblia que Dios no pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Por qué se rompe? Ni se echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué se rompe? Dice que Dios lo hace todo nuevo. Y en lo que vino es hacer una obra magna en la cruz del Calvario para hacer una regeneración total, no poner un parchecito como hace la religión. Ojo, la religión es un parche. Ay, no, pero ahora mira, haz esto, ve a tal sitio, ve a aquel santuario, haz aquello, 4 oraciones, da limosna y verás que Dios te perdona. Eso es herejía.
Eso no es lo que dice la Biblia. Estamos cogiendo la cruz de Cristo y la estamos pisoteando, tirando en el suelo y pisoteándola. Y dice, todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que van a querer entrar al cielo, justificarse, y decir, mira, Señor, lo que yo hice, mira aquello que yo hice, mira. Dice que estás bajo maldición. La ley, que es buena, te es un yugo, te es maldición, porque estás tratando de querer obtener la salvación por un medio ilícito. Estamos hablando de justicia hoy, estamos hablando de justicia. No sé si hay algún abogado aquí. No hay ningún abogado, no hay ninguno que sepa de leyes. Bueno, me ayudaría. Entonces dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso es imposible. El estándar de lo que Dios nos pide, de su justicia, de lo que es ser justo delante de Dios, ninguno de los que estamos aquí ni en el planeta Tierra, dando 20.000 vueltas al planeta Tierra, lo vamos a encontrar. No hay, dice la Biblia, ni uno justo ni uno bueno. Dice, y que por la ley, es decir, por querer cumplir la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dios ha establecido que la única posibilidad de que tú seas declarado justo delante de Dios es por la fe. Es por confiar en lo que Él ha hecho. ¿Vale? Dice, y la ley no es de fe. La ley, el que quiere justificarse por la ley, anula la fe. Es decir, tú no puedes combinar un poquito de fe, porque yo he conocido personas creyentes que creen en Cristo, pero no correctamente. No como dice la Escritura. Tienen a Cristo aquí y a sus obras aquí y a sus tradiciones aquí y a Cristo aquí. No funciona. No puedes mezclar. O te justificas por la ley o solo por la fe. Solo cuando le metes, aunque tú creas que tienes a Cristo, le metes un poquito de creer que tienes que hacer obras, ya no sirve, se deshace. Y aquí dice, Cristo, versículo 13, y lo puedes subrayar en tu Biblia, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Quién te ha redimido de la maldición de la ley, por favor? ¿Quién? Ni tu papá cuando te bautizó, ni tu mamá, ni el santo de turno, ni Pepito de los palotes, ni ninguna obra. Cristo te redimió, te libertó, te sacó de Egipto, te sacó de la maldición desde que nacemos. La ley nos es contada por maldición porque no hay ni uno justo. Y dice que el único Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y solo había una manera, Él se hizo maldición por ti y por mí. Estamos hablando de justicia. Dios tenía que hacer nuestra salvación justa para que nuestro adversario no pudiera llegar y reclamarle a Cristo por nuestras vidas. Entonces dice que Él se hizo maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. O sea, que Cristo te redimiese de la maldición de la ley es la mejor noticia que tú vas a oír en toda la tierra. Eso quiere decir que tú eres libre, como cuando se abolió la esclavitud. Ahora, otra cosa es que tú no lo creas o que tú tengas ignorancia, como le pasó a aquellos esclavos que no fueron libres, aunque la ley estaba dada, ¿vale? Entonces tú tienes que decidir si creerlo o no creerlo. Es decir, Cristo, la redención tiene que ver con pagar un precio. Los esclavos antiguamente se compraban por un precio, le ponían precio a una esclava, a un niño, a un adulto, se le ponía un precio, llegaba el amo de la finca y si pagaba el precio que pedían, lo compraba. Cristo hizo lo mismo contigo y conmigo. Y ya sabéis que el precio por nuestra vida era un precio muy alto, era la propia vida. Y por eso en el huerto del Edén, en Getsemaní, ¿por qué creéis que habiendo pecado Adán y Eva no murieron? ¿Qué asunto legal hizo Dios ahí? Mató un animal, derramó la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no se perdonan los pecados. Mató un animal, derramó la sangre, como si decir, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando hay pecado tiene que haber muerte. ¿Y qué hizo él? Hablando proféticamente de lo que Cristo iba a hacer, y cubrió a Adán y Eva con unas pielecitas. ¿Lo recordáis?
No sabemos, la Biblia no dice qué animal era, si era un cordero, si era una vaca, yo no sé lo que era. No nos inventemos lo que la Biblia no dice, es porque no era importante. Pero sí dice que los cubrió, porque ¿qué hicieron ellos? Se pusieron hojas de higuera. Eso representa la religión. Hojas de higuera, lo que nosotros hacemos para salvarnos, hojas de higuera. Y tapamos nuestras vergüenzas, nuestros pecados con hojitas de higuera y ponemos parches. Dios dice, no, esto no sirve. La hoja de higuera, en cuanto venga la lluvia, en cuanto venga la nieve, la hoja de higuera no te sirve. La hoja de higuera se te va a pudrir. La hoja de higuera no te va a servir. Pero esta piel que yo te pongo, Adán y Eva, te va a servir. ¿Vale? Esto es lo que hizo Dios. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué es maldición? Ausencia de bendición. Yo quiero que mires tu vida. ¿Qué hay en tu vida en las diferentes áreas? ¿Más maldición o más bendición? Porque donde haya maldición, la Biblia dice que no es sin causa. Es decir, siempre hay una causa. Estamos hablando del mundo espiritual, ¿vale? No seamos tan simples, a veces, ay no, es que tuvo mala suerte. La mala suerte no existe. La mala suerte no existe. Existe la bendición y la maldición. ¿Vale? Entonces dice que la maldición nunca viene sin causa. ¿Qué hace nuestro adversario, nuestro enemigo? Él va delante de esa corte celestial, arma un caso en contra de nosotros, usa cosas legales en nuestra contra, de nuestra vida personal y de nuestro linaje. Ahí tiene que ver esas 30 personas que nos anteceden. Sabéis que en cada uno de nosotros hay 30 personas en nuestro árbol genealógico que afecta espiritualmente nuestra vida, porque dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos en su legalidad justa, de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y cuando tú te pones a sacar la cuenta, que yo lo hice un día, de esas 4 generaciones, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, son 30 personas. Y o bien de ese linaje, o bien de tu propia vida personal, de puertas que tú has abierto, el diablo quiere obstaculizar legalmente el propósito de Dios en tu vida. Porque en tu vida, por si no lo sabes, te lo digo, solo hay 2 planes y tú decides cuál se cumple. En tu vida o se cumple el plan del diablo o se cumple el plan de Dios. No hay terceros, dos planes. Y depende de ti, porque la voluntad de Dios es que se cumpla su propósito, pero Dios te ha dado libre albedrío y tú tienes que escoger. Entonces nosotros tenemos un adversario, Apocalipsis 12:10, dice, lo llama la Biblia el acusador de los hermanos. Dice que nos acusa delante de Dios de día y de noche. Quiero que sepas que el diablo va con una lupa mirando tu vida y la vida de tus antepasados para encontrar un caso legal, para llevar a esa corte celestial. Te lo estoy tratando de ilustrar para que tú lo entiendas. Y para presentarse en esa corte y decir, mira Dios, mira lo que he encontrado en la vida de Natalia. Esa que tú dices que tal y tal y tal, pues mira lo que he encontrado. En su familia pasó esto, esto y esto. Y ahora yo tengo una legalidad para traer sobre su vida esto, esto y esto. Y el enemigo busca, es un fiscal, como un fiscal, que viene a acusar, porque él le encanta acusar. Por eso yo no me dejo hablar mal de nadie. No me gusta la gente que se acerca para acusar. Y tristemente en la iglesia tenemos ese espíritu de acusación. Y yo digo, nuestra justicia es tan miserable, porque yo lo observo en yo día tras día compruebo que la palabra de Dios es verdad. O sea, es que no hay nada que yo viva que me haya hecho ver que esta palabra no es verdad. Entonces, en las conversaciones con la gente, venimos de estar una semana de vacaciones con nuestra familia, y tú te das cuenta, en las conversaciones es impresionante, nuestro sentido de justicia es tan terriblemente malo. Y no nos damos cuenta, porque somos como ese hombre que dice la Biblia, dijo Jesús, que ve la viga, que ve la paja, en el ojo ajeno, que ve un defectito así, y no ve su viga en el suyo propio. Y entonces tú vas conduciendo, por ejemplo, yo a veces voy con un familiar que se enfada mucho cuando conduce, y cuando alguien comete un error, bueno, lo manda al infierno casi. Vamos, reo de muerte. Él lo ve tan grave porque se lo han hecho a él. Pero cuando él comete un error, no pasa nada. No es igual de grave. La misma infracción, si la comete otra persona, a él es gravísimo. Pero si él la comete, hombre, no, se justifica. No, es que no veía, es que tal.
No sé si me estáis entendiendo. Y así somos nosotros. Nos rasgamos las vestiduras con las debilidades de los demás, con los defectos de los demás. Y Jesús dice, mira, si primero tú no sacas la viga de tu ojo, no vas a poder ver la paja en el ojo ajeno. Y sabes que concéntrate en ti, no te concentres en el error del otro. Si aquí hay matrimonios, no empieces a darle codazos al de al lado. Esto es para ti. No, porque tú no tienes la capacidad de cambiar a tu esposo, solo te puedes cambiar a ti con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, esa es nuestra justicia, el único juez justo y que puede juzgar es Dios, porque nosotros no somos imparciales, somos parciales. Si el que atropella a un niño es tu hijo, que ese día salió de marcha, bebió, cogió un coche y atropelló a un niño de 4 años, tú vas a pedirle al juez clemencia, por favor, es que mi hijo, es que ese día es un buen chico. Pero si tú eres la madre del niño que atropelló, ¿qué le vas a pedir al juez? Que lo maten, que lo cuelguen, que lo metan en la cárcel, que ese no vuelva a salir nunca, que es un peligro público, ¿sí o no? No somos justos, no lo somos. Por eso el único que puede juzgar justamente es Dios, que es 100% justo. Entonces, Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Y esta es la oración que estamos hablando, este tipo de oración de velar yendo al juez, de día y de noche, como el ejemplo que Jesús nos dejó. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, y aquí aclara, ¿quién es el adversario? El diablo. Como león rugiente, como, no que sea, él hace parecer, él da rugidos que parecen de león para asustarnos, pero no es un león, no es ni un gatito al lado del Señor. Dice, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién pensáis que va a devorar el diablo? ¿A todos? Aquellos donde él encuentre una causa legal que le permita esa rendija entrar para devorar y destruir, porque él ha venido para matar, robar y destruir, mas Cristo ha venido para darte vida y vida en abundancia. Mira, la palabra adversario en el original griego como fue escrita es la palabra antidikos. Y esta palabra quiere decir, es un término legal que se utiliza en los juicios, quiere decir adversario en juicio, opositor, oponente en un pleito judicial. Eso es lo que quiere decir, tienes que entender que esto es lo que está escrito en la Biblia, no me lo estoy inventando, ¿vale? Así se escribió en el original griego. Entonces, quiere decir que es un tipo de adversario que trae una demanda en un juicio, ocupa una posición legal para acusarnos y para devorarnos. Ahora, él solo puede devorarte cuando encuentra un derecho legal, una puerta abierta, o bien por un pecado que tú has cometido, una puerta que tú has abierto, o bien en tu linaje, por un pecado cometido en tus antepasados. Por eso es bueno saber qué ha pasado. Yo cuando estoy con mis padres, pues siempre hacemos preguntas, cómo era la vida pues, en el campo donde vivía mi padre, qué pasó con nuestras familias. Es bueno saberlo, si no lo podemos saber, el Espíritu Santo nos lo puede mostrar, pero es importante, ¿por qué? Porque puede haber pasado cosas en nuestra familia que no hayamos ido nosotros al tribunal de Cristo a orar correctamente y a quitarle ese derecho al enemigo, y por eso en nuestra familia están pasando cosas de maldición, enfermedades, divorcios, pobreza, opresión, enfermedades mentales. Mira, yo os pongo el ejemplo de mi familia, para no hablar de nadie. Yo vengo de una familia con una raíz de idolatría grande. Yo hoy estaba pensando, no sé de qué generación viene. Sé que viene, yo conozco físicamente lo que eran mis abuelos y lo que eran mis padres, y lo que son mis padres, que están vivos. Y yo vengo de una familia donde hay una raíz de idolatría seria. Idolatría explícita, cuando me refiero a idolatría explícita, me refiero cuando tú pones tu confianza en un objeto hecho por manos de hombres. Una estatua, un santo, una cruz con un crucifijo, un Buda, no sé, es que puede ser muchas cosas, ¿vale? Es lo mismo un Buda que un santo ahí. Es la misma función en el mundo espiritual. Una virgen, un santo. Entonces yo vengo de una familia donde pues ha habido mucha idolatría. Y yo veo las consecuencias de la idolatría, porque hemos visto que la maldición nunca viene sin causa. Cuando tú ves en una familia enfermedad, tú ves cosas que pobreza,
tú tienes que decir qué pasa aquí. Ojo, no se puede hacer una doctrina, porque, por ejemplo, la enfermedad, vamos a ver que la enfermedad es una de las maneras que el enemigo trae a nuestra vida porque encuentra un derecho legal, pero no siempre es así, porque me acuerdo aquel hombre que estaba ciego de nacimiento y los discípulos le dijeron, Señor, la mentalidad judía, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y qué contestó Jesús? Ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Y Dios es soberano, y Dios puede hacer dentro de su legalidad, porque Dios mismo se sujeta a su palabra escrita. Este es el pacto que Dios ha hecho con nosotros, y está escrito, y necesitamos, lo importante tiene que estar por escrito. Cuando hay un matrimonio, se firma un contrato, ¿sí o no? Cuando tú compras un piso, a que tiene que haber un contrato escrito. Lo importante tiene que ser por escrito. Dios nos ha dejado su palabra escrita. Y hay veces, no digo que siempre, porque no se puede, cada situación, cada vida, Dios puede permitir una enfermedad para su gloria. ¿Os acordáis cuando Satanás se presentó delante de Dios a acusar a Job? ¿Os acordáis? Y Job le puso el límite, tranquilo, que lo que pasa en tu vida, el límite, Satanás sirve a Dios hoy en día. Satanás está al servicio de Dios. Y dice que día y noche él va delante de Dios a acusarnos a nosotros. Y cuando fue a acusar a Job, Dios le dijo, bueno, toca esto, pero esto no, toca esto, pero esto no. Le puso los límites, ¿os acordáis? Y dice que, ¿cómo terminó la vida de Job? Fue terrible lo que él tuvo que pasar. Fue una prueba que en un día perdió todo, menos la bendita mujer, que lo único que, yo digo, se llevó todo menos la... Lo peor que tenía Job, que era la mujer, dejó la mujer. Es que Dios tiene un sentido del humor que no hay quien lo entienda. Entonces, Job, ese día Job pierde a sus hijos, pierde sus negocios, pierde todo. Y cuando Job oye la noticia, me impresiona, nunca se me olvida, se postra en tierra y adora a Dios. Y dice, Yahweh dio, Yahweh quitó, sea el nombre de Yahweh bendito. Ojo, qué actitud la de Job, qué fe, qué certeza de quién era Dios y de quién era él. Y vemos cómo en este caso Dios quería, dice que terminó, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y dice que Dios bendijo a Job el doble, menos la mujer que no se la tocó, el doble de hijos, el doble de ovejas, el doble de ganado, el doble de todo, porque Dios no podemos llegar a entender todo, la soberanía de Dios es, a veces no hay respuesta, pero en algún momento de nuestra vida, yo quiero hablar de 3 situaciones donde se ve mucho y donde podemos aprender a orar de esta manera, viendo a Dios como juez. Uno es con la enfermedad. Y lo que os decía de mi familia, ¿qué pasa en mi familia? En mi familia ha habido idolatría. Cuando yo me convierto con 20 años, pues yo siempre he tenido una responsabilidad muy fuerte con la salvación de la gente y, por supuesto, lo primero que quiero es que toda mi familia conozca al Señor. Yo me presento, voy a ver a mi familia, empiezo a compartirles y me encuentro con un jarro de agua fría. Y yo con todo, pues mi inmadurez, pero esa pasión que yo tenía por el Señor cuando tenía 20 años y creía que toda mi familia iba a responder, mis padres les iba a parecer bien, todo. Y llego donde mis abuelos y empiezo a compartirle a mi abuelo y claro, yo en mi fuego y en mi fervor le hablo de todo, le hablo de la idolatría. No, eso fue... Me echó de la casa. Mi abuelo, que tenía un carácter, me empezó a gritar, me dijo de todo. Bueno, en la misericordia de Dios aceptó al Señor años después, antes de morir, porque Dios es muy bueno. Pero, ¿qué ha hecho la idolatría en mi familia? Pues en mi familia hay enfermedad y hay enfermedad mental. Yo tengo un familiar cercano, diagnosticado, estuve viéndolo ahora y la verdad que muy triste. Diagnosticado con una enfermedad que, bueno, la psiquiatría considera que no tiene solución. Y bueno, entonces lo único que hacen es que le dan medicación para mantenerlo, que no sea un problema, mantenerlo tranquilo, pero es muy desagradable, muy horrible. Y yo veo cómo el enemigo ha encontrado un derecho legal en mi familia, ¿vale?, para afectar la mente
y la salud. Mis otros tíos, pues también tocados del ala, como se suele decir. Quiero decir, tú ves el resultado, y es que Dios lo dice claro en su palabra, sino que a veces nosotros, por ignorancia, por falta de entendimiento, no conectamos lo que está pasando. No conectamos. ¿Qué pasa aquí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a anular los pactos. A mí me ha tocado, para vivir en bendición, para no recibir enfermedades físicas que hay en mi familia, enfermedades mentales. Cuando yo me convertí, una de las cosas que le dije a Dios, después de, ya cuando mis ojos fueron abiertos a la realidad de muchas cosas, yo le dije, Señor, tú vas a ser mi medicina. Yo decido creer en tu sanidad, y la sanidad mía no van a ser las pastillas. En mi familia se toman pastillas bastantes para dormir, para los nervios. Y yo dije, Señor, tú vas a ser mi medicina y tú vas a ser mi... Y a mí me ha tocado ir a esa corte celestial y pedir perdón en nombre de mi familia y orar por todas esas cosas asignadas a mi apellido, a mi linaje, que si yo no lo cortaba, mis hijos iban a ser afectados también. Y gracias a Dios, el mantenerme en ese despertar espiritual y el entender lo que pasa, ir a la corte prácticamente todos los días, a renunciar, a orar, a pedir perdón, a orar por mis hijos, definitivamente el fruto se ve. Porque yo veo la vida de mi familia, mis primos, mis tíos, y se ve. Se ven enfermedades, se ven divorcios, se ven problemas de ansiedad, de depresión. ¿Estáis entendiendo? O sea, y yo solo por la pura gracia y misericordia de Dios, veo como en mi vida se ha cortado, y en la vida de mis hijos, se ha cortado ese derecho legal que el enemigo, derecho legal que tenía el enemigo sobre mi vida. De hecho, Dios me sacó a mí de la depresión. Dios me sacó a mí de un pozo profundo. Porque yo venía bajo ese paraguas, las consecuencias de la idolatría, y no importa si tú sabes o no. Por ejemplo, familias donde ha habido abortos y no se sabe, donde ha habido narcotráfico, se siembra muerte y se recoge muerte, se siembra muerte y se recoge muerte. Entonces, lo que tú sabes, tú tienes que ir a ese tribunal y pedir perdón y anular. Y yo he tenido que anular pactos que hicieron conmigo cuando me consagraron, cuando creyeron por mí echándome agua en un rito que yo no podía ni creer, cuando la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo con meses no podía creer o rechazar, pero ellos asumieron por mí y me echaron porque creen que si un niño no tiene agua por encima, no va al cielo, cosa que tampoco está en la Biblia. ¿Cómo Dios va a hacer depender una criatura de que sus padres le echen agua o no? Entonces los que viven por encima, no. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso el bautismo bíblico es de mayor puede ser 12 años, 13 años, 14 años, de ahí para arriba, cuando tú ya puedes decidir aceptar o rechazar a Cristo, no antes. Y muchas veces, por desconocimiento de esto, permitimos la enfermedad en nuestras vidas. O bien por una puerta que yo abro, o bien porque yo no he ido a esa corte celestial, a ese tribunal, a clamar y anular ese pacto, ese rito, eso que se hizo. Y hoy vamos a hacerlo, y hoy vamos a orar, si tú quieres, claro. Pero yo no voy a orar por ti, tú vas a aprender a orar. Entonces tú tienes que encontrar qué derecho legal ha encontrado Satanás en tu vida. Tienes que eliminarlo en oración y tienes que aprender a vivir bajo la sanidad, renovando tu mente diariamente. Porque quiero que sepáis que la iniquidad que cada uno tenemos, y yo a lo mejor ya no me voy a postrar ante una estatua, pero como tengo una iniquidad de idolatría, yo tengo que luchar con otro tipo de idolatría. ¿Entendéis? Obviamente yo tengo claro, yo me deshice de todo lo que era idolatría explícita, medallas, todo lo que yo sabía que Dios aborrecía y que yo ofendía a Dios. Yo renuncié, pero yo ahora, como yo sigo, o sea, hay una iniquidad, yo tengo que renunciar diariamente porque yo siento que en mí hay una inclinación a la idolatría,
A lo mejor yo no idolatro un santo, una virgen, el Cristo de Medinaceli, pero a lo mejor yo tiendo a hacer un ídolo de cualquier cosa. Y ahí es donde Dios me tiene que... ¿En quién estás confiando? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? Porque se pueden idolatrar muchas cosas, se puede idolatrar el trabajo, el ministerio, la iglesia, el don, se puede idolatrar un líder, una persona, un marido, unos hijos, se puede idolatrar tu propio ego, puedes idolatrar muchas cosas. Entonces tú tienes que ver de qué familia vienes para que aprendas a pelear la buena batalla de la fe. No como dando palos al aire, como decía Pablo, sino con una visión espiritual que te permite ser eficaz, porque la oración eficaz del justo puede mucho, del justo, oración eficaz, puede mucho. Y vemos cómo tenemos que ir y anular esos pactos. Si en tu familia ha habido brujería, hechicería. Yo creía que mi familia me libraba de la brujería, cuando hace unos años me enteré que mi padre había ido a curanderos, a 14. Digo, madre mía, no me libro de nada. Entonces, tú puedes ir y orar y cancelar y anular eso que le dio derecho al enemigo sobre tu vida y le va a dar derecho sobre la vida de tus hijos si alguien no lo rompe y si alguien no lo anula y lo trabaja en fe. Otra cosa donde tenemos que trabajar este tipo de oración no solo es con las enfermedades, sino con las palabras de maldición. Es decir, palabras dichas por personas en una esfera de autoridad sobre nuestra vida que en algún momento dijeron algo que si tú no lo cancelas y no anulas, tiene poder sobre nuestras vidas. ¿Vale? Un familiar mío un día me dijo, maldigo el día que tal y tal, que yo tomé una decisión. Y yo he tenido que orar, porque esa persona era autoridad, para romper en las cortes celestiales, para que esa maldición que venía por una persona, y en el mundo espiritual la autoridad está hiperclara. Los demonios entienden la autoridad espiritual. ¿O no veíais cuando lees los evangelios que los demonios sabían quién era Jesús? Los demonios le hablaban a Jesús, temblaban delante de Jesús, no nos mandes aquí, mándanos aquí. Los demonios entienden la autoridad espiritual. Y yo he tenido que orar y romper y anular esa maldición para poder vivir en bendición y que esa palabra sea anulada y no me afecte. Entonces piensa, o palabras que tú has dicho, la queja es hablar maldición todos los días. En España todo el mundo se queja todos los días. Si hace calor porque hace calor, si hace frío, si el jefe porque llega pronto, si el jefe porque llega tarde, si ponen el aire porque lo ponen, si no lo ponen porque no, si cambian el horario en verano, que si no lo En España uno de los deportes nacionales es la queja. Otro es la envidia y otro es el orgullo. Apúntalo. 3 deportes nacionales en España de esta nación, asignado a los españoles. Entonces, yo tengo que ver qué palabras, cuidado, cómo yo uso la palabra, qué digo en un momento de enojo. Matrimonios, padres, hijos, cuando nos enfadamos, podemos llegar a decir algo que una vez sale, en el mundo espiritual ahí queda y le puede dar derecho legal al enemigo. Entonces los demonios están como, bueno, por eso la oración es tan poderosa. A ver qué dice hoy, estoy esperando que Pepita se queje. Mira, ha dicho que hace un calor que se muere. Vamos a traer un espíritu de muerte. Ha dicho que hace un calor que se muere. Tenemos el derecho legal. No, en serio, pero es así. Lo estoy haciendo un poco parodia, pero esto es algo serio. Es así, lo que tú dices, dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Si tú estás todo el rato hablando mal de tu familia, mal de tus padres, mal, ya, aprende a bendecir, aprende a hablar bien, aunque es que todos tenemos marrones. Cuando tú ves a un cristiano en gozo, no es porque no tenga problemas. Cuando tú ves a un cristiano que habla bien, no es porque no tenga problemas, es porque es una persona madura, que ha aprendido a vivir de rodillas delante del Señor, a creer lo que Dios dice, no que no tenga problemas. Problemas vamos a tener todos, pero a veces los sentidos, mira, Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esos sentidos que está hablando son los sentidos espirituales que a veces no usamos. Usamos mucho los ojos físicos, sobre todo en verano. No lo digo por nada, sino porque a algún hombre parece que se le cae el ojo para allá y... Entonces, los ojos físicos los usamos mucho. Los oídos, uy, el chisme, madre mía, el chisme. ¿Qué hacemos con el chisme en la iglesia?
usamos mucho, pero ¿cuántos de nosotros oramos para decir, Señor, abre mis ojos al mundo espiritual? Como lo hizo con Agar, como lo hizo con el siervo de Eliseo. Abre mis sentidos espirituales, mis oídos, que yo oiga tu voz, que yo sepa la dirección. A veces no se lo decimos y los tenemos inutilizados los sentidos espirituales. Hay una promesa en Isaías 54:17, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Como esto está escrito, yo voy a ese tribunal y le digo, anulo toda lengua que se ha levantado contra mí en juicio, me da igual si es de un brujo, si es de Pepito de los Palotes, si es de un padre, si es de un profesor, si es de un líder, no importa, personas que están en autoridad sobre tu vida que están. Y porque la promesa de Dios es que ninguna arma contra mí prosperará. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh y la salvación de mí vendrá, dice el Señor. Tú tienes que conocer la palabra escrita, porque si no la conoces estás perdido en la legalidad espiritual, estás perdido, conoces un poco de aquí, un poco de allá, pero tienes un batiburrillo, que tienes una confusión, que no defines tu camino, porque no ves con claridad la vida espiritual. Y esta es una promesa. En Juan 19:30, por eso piensa, ¿qué palabras de maldición tenemos que ir hoy a la corte celestial que tú has dicho y tienes que arrepentirte y pedir perdón? Primeramente, puerta que tú abres, puerta que solo tú puedes cerrar. Tienes que cerrarla. ¿Qué palabra has dicho? ¿Qué maldición han dicho tus labios que está volviendo contra ti como un boomerang y contra tu familia? ¿O qué han dicho de ti, tu familia? Para que hoy rompamos eso. Juan 19:30 dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mira, la cruz del Calvario es el mayor acto de legalidad espiritual que la humanidad ha conocido y va a conocer. O sea, lo que allí pasó fue algo impresionante, pero a veces tenemos poca revelación de la cruz. Vemos la cruz como algo romántico. Ay, cuánto amor tuvo Jesús allí derramando esa gotita de sangre en la cruz, qué bonito, yo lloro cuando veo las películas que ponen en Semana Santa. Somos muy románticos para mirar a la cruz. Fue atroz la cruz, fue horrible, fue un acto de justicia impresionante. La cruz se trata de justicia. Si no entiendes la justicia, no entenderás el amor de Dios. Porque el amor de Dios solamente es en Cristo y a través de Cristo, no de ningún santo, ni de ningún rito, ni nada que tú te puedas imaginar. Y quiero que sepas que tú y yo teníamos una sentencia de muerte. ¿Lo sabéis o no? Porque la paga del pecado, Romanos 6:23, es la muerte. Y Dios, en esa sentencia, nuestra sentencia era la cárcel eterna. La cárcel eterna era nuestra sentencia. Todos, desde que nacemos, así estamos. Y Dios tuvo una iniciativa de amor increíble. Pero no porque tú y yo lo merecíamos, sino porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, porque Él es justo y estableció una sola manera para ser librados de esa sentencia. Y allí Jesús cumplió todo requerimiento legal para que nuestro adversario, nuestro acusador, no pudiera poner su dedo sobre nosotros, acusándonos por nuestros pecados. Jesús dijo, consumado Él, y si es dijo, consumado es, no puedes hacer nada más, no puedes añadir nada más a la cruz. Y era tan grave el problema de la humanidad, era tan grave el problema del pecado, que requería de una solución drástica. La gente que vio morir a Jesús en la cruz quedó en shock. Fue una visión horrible, despreciado y desechado entre los hombres. Nada de gloria para Jesús en esa cruz, nada de satisfacción propia. La única satisfacción que tuvo Jesús en la cruz fue verte a ti y fue verme a mí, por el gozo puesto delante de Él. Fue la única satisfacción que tuvo. Humillado, crucificado, desnudo, abusado en todos los sentidos, golpeado, apaleado, puñetazos, desgarrado en su cuerpo, corona de espinas desde la cabeza, sus pies, sus manos horadadas. Era un asunto legal.
Tenía que ser así. Porque no murió de un tiro, porque no murió de un veneno, porque no se hubiera cumplido la justicia de Dios. No se hubiera cumplido. Y el veredicto en aquella cruz, lo que hizo Jesús fue que ese veredicto llegara a la tierra. El veredicto del Padre que dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el veredicto bajó a la tierra, pero ese veredicto lo ejecutamos tú y yo cuando creemos y cuando lo proclamamos con la oración. Si no, ese veredicto queda muchas veces sin poder sobre nosotros, porque no lo creemos, porque no lo decimos, porque en oración es como se ejecuta. Y mira, el poder de la sangre es algo tan grande. Mira, el Salmo 106, 37, 38. Mira lo que dice la Biblia de lo que hacían los pueblos. Dice, sacrificaron sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron la sangre que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Esos son los actuales abortos, ¿vale? Que también se ofrecen espiritualmente al dios Moloch, a los dioses de Canaán, donde se derrama sangre inocente, y dice que esto es tan grave, dice, y la tierra fue contaminada con sangre, la tierra se contamina y esto sube delante de Dios, dice, y se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Imagínate, por eso los satanistas saben la importancia de los sacrificios de sangre, por eso sacrifican animales, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es cuando sacrifican niños, cuando desaparecen niños, que muchas veces es o para prostitución, tristemente, grabar películas y todo eso, o para sacrificios humanos. Mira lo que dice Génesis 4:10, perdón. Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Le dice Dios a Caín. Escucha esto, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre derramada tiene voz que clama al cielo. Cuando se asesina a alguien, cuando hay homicidios, cuando hay abortos, ¿cómo no vamos a orar por España? Si no fuera por las oraciones de la Iglesia, no quiero pensar cómo estaríamos en este país. Expulsamos a los judíos en 1492, otra causa de maldición grave y severa. Abortos, leyes contrarias a todo lo que Dios dice, todo eso es maldición. Por eso nosotros tenemos que ir a ese tribunal y tenemos que orar y tenemos que pedir perdón. La sangre de tu hermano, Abel, se está refiriendo, clama a mí desde la tierra. A Dios no se le pasa ni un pecado de los millones de personas que hay en el planeta Tierra. Hebreos, pero escucha esto, Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando yo voy a ese tribunal, yo le digo, yo voy proclamando la sangre de Jesucristo que habla más alto que cualquier pecado en mi linaje, más alto que cualquier pecado que yo cometí antes de conocer a Jesús. Esa es la sangre que tú y yo, con esa sangre es que nos tenemos que presentar en ese tribunal para hacer callar a nuestro adversario, porque esa sangre dice que habla mejor que la de Abel. Es la sangre que más poder tiene. Y esto está escrito en los libros. Mira lo que dice Apocalipsis para que veas la legalidad. Yo quiero que hoy entiendas la legalidad de Dios. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cuando tú te presentes delante de Dios, va a haber un juicio. Claro que los que hemos aceptado a Cristo no vamos a tener ese juicio, ya hemos sido juzgados, hemos sido declarados justos, iremos a un tribunal para recibir recompensas. Y también estará escrito, para los que rechazan a Cristo va a haber un juicio y los libros serán abiertos, y en los libros están escritas absolutamente todas las cosas, pensamientos, acciones. No habrá nadie. Ese juicio va a ser el juicio más legal que ha habido nunca en la historia de la humanidad. Nadie podrá decirle, no Dios, pero ahí Dios le sacará, mira, está escrito, el día 14 de septiembre, todo escrito. Dios es un Dios legal. Pero mira lo que dice Salmo 56:8. Le dice el rey David, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma.
¿No están ellas en tu libro? El rey David sabía, redoma es una vasija que era estrechita de aquí y más ancha de aquí, como la que se usa en los laboratorios ahora. Eso es una redoma. Y el rey David, que había sufrido mucho, dice, Señor, mis huidas tú has contado. Yo no sé si alguien tiene que oír esto, pero quiero que sepas que Dios tiene una vasija donde guarda tus lágrimas. Y están escritas en su libro. A Dios no se le escapa nada. Nada, absolutamente nada. ¿Tú te imaginas un Dios tan grande que tiene la delicadeza y el detalle de contar tus lágrimas? Impresionante, y las tiene en una vasija. Y por eso dice que nuestra recompensa es tan grande que no habrá llanto ni dolor. Y los que lloran, dice, serán saciados, porque los que conocemos al Señor, hay muchos tipos de lágrimas, pero hay muchas lágrimas que derramamos por otros, por la salvación de otros. Hay mucho dolor cuando otros no quieren conocer al Señor. Hay mucho dolor cuando nuestras familias no quieren conocer al Señor. Hay mucho dolor y hay muchas lágrimas. Y dice que Dios las tiene en una vasija y las cuenta y las conoce. A Dios no se le escapa ni un solo pelo de tu cabeza cae sin que Dios lo sepa. Salmo 139, 16. Dice el rey David que tenía una comunión con Dios impresionante. Era un adelantado de su época. Conocía la gracia de Cristo antes de que Cristo viniera. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, en el libro de Dios que lleva escrito tu nombre, dice, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¡Wow! Qué descanso saber que mi vida es fruto de la intención de un Dios que tiene un propósito conmigo, que yo no estoy aquí fruto del azar o de la casualidad o de un error de mis padres. Yo estoy aquí fruto de una intención de un Dios que me ha creado para su gloria, igual que a ti. Y la tercera área, hemos visto la enfermedad, hemos visto las palabras de maldición, y ya para terminar, la tercera área donde tenemos que aplicar este tipo de oración es en la falta de perdón. Cuidado con no perdonar, porque el adversario va a traer a los verdugos, dice la Biblia, a los verdugos, y los verdugos te van a atormentar si tú no perdonas. Y yo sé que el perdón es un punto difícil, es un punto difícil. ¿Por qué? Porque hay cosas fáciles de perdonar, pero hay cosas muy difíciles de perdonar. Pero yo no puedo perdonar por mí misma, yo solo he podido perdonar porque Cristo está en mí. Y cuidado, si tú eres una persona que hablas crítica, juicio, amargura, si todos tus chistes son negativos, todos tus chistes son para reprochar, tienes amargura en el corazón y tienes que cerrar esa puerta, tienes que arrepentirte, tienes que entender hoy la justicia de Dios. Nuestra justicia no es la justicia de Dios. Y yo sé que mucha gente no entiende que si un violador de niños se arrepiente de corazón, pide perdón y cree en Cristo, va al cielo, sí. Y una persona que haya llevado una vida intachable humanamente, buen vecino, buen padre, buen trabajador, si esa persona rechaza a Cristo, no va a ir al cielo. Y esto no lo entendemos, porque nuestra justicia no es como la justicia de Dios, pero es la justicia de Dios la que funciona, y la buena y la verdadera. Mira lo que le pasa a los hombres que no tratan bien a sus mujeres, para que veáis que hay legalidad espiritual por todas partes. Primera de Pedro 3:7. Dice Pedro, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, con sus esposas, sabiamente. Mira qué consejo tan bueno, esposos que estáis aquí. Dando honor. Tienes que dar honor a tu mujer como a vaso más frágil. Ojo, no más débil. Me río yo de que somos débiles. Me río yo. Que parimos, amamantamos, llevamos una casa, que es una mini empresa, aguantamos carros y carretas. Nosotros débiles, no. Más frágiles, sí. Lo dice la Biblia. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas, ojo, no tú por encima, coherederas sí en cuanto a autoridad, pero no como valor.
de la gracia de la vida. Ojo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, maridos que no tratáis bien a vuestras mujeres, cuando tú tan espiritual te vas a orar, tus oraciones hayan estorbo. Satanás tiene derecho legal para estorbar tu oración. Está escrito. Por eso tienes que conocer la palabra de Dios. Hijos que no honráis a vuestros padres. Ojo, no honrar no es honrar. La indiferencia no es honrar. Otra cosa es deshonrar. Pero hay hijos aquí que no honran a sus padres. Son indiferentes con sus padres. No los tratan con respeto. No les expresan la gratitud, el cariño, la honra. La Biblia no dice que tu padre tenga que ser bueno para que tú lo honres. La Biblia dice que honres a tu padre. Y cuando tú como hijo no honras a tu padre o a tu madre, ten por seguro que el adversario va a llevar esa causa legal delante del juez y va a decir, mira, y Dios no va a poder hacer nada, porque es por legalidad espiritual. Pero hoy tienes la oportunidad de arrepentirte, de cerrar esa puerta para evitar que el adversario siga armando un caso contra ti para traer sobre tu vida maldición. Y hay derechos legales conectados a la falta de perdón. Mucha gente está enferma por no perdonar. Artrosis, artritis, muchas enfermedades de huesos, muchas vienen por no perdonar. Y yo quiero hoy invitarte a que vayamos a ese tribunal, que vayamos a entender que en aquella cruz, y esto tú y yo lo podemos hacer solo por una razón, porque en aquella cruz Dios dejó de estar enojado contigo y conmigo. ¿Has oído bien? ¿Dios se enoja? Sí, Dios se enoja, justamente a causa de nuestro pecado. Y en aquella cruz Dios firmó la paz con el ser humano. Y no la firmó en un papel, sino la firmó en un madero. Y no la firmó con tinta, sino con la sangre del Cordero perfecto. Y a través de aquella cruz hay un nuevo contrato para ti y para mí. Hay una nueva legalidad que está escrita en los cielos y está escrita, y tú y yo la tenemos aquí. Por eso tienes que conocer bien el contrato de Dios con el hombre. No por encima, no intelectualmente, tiene que bajar a tu corazón. Tienes que absorberlo en tu corazón y en tu espíritu, tienes que vivirlo cada día, tus ojos tienen que ser abiertos a la realidad espiritual. Y yo te pregunto, ¿y qué puertas abiertas tienes? ¿Tienes alguna puerta abierta en algún área de tu vida? Porque hoy la puedes cerrar. ¿Dónde el enemigo encontró un derecho legal sobre tu vida? Mira a ver en tu familia qué se repiten los divorcios, se repite la inmoralidad sexual, se repite el cáncer, se repiten las muertes súbitas, se repiten los abortos. Mira a ver qué se repite en tu familia, porque tenemos que orar, tenemos que ir a ese tribunal, tenemos que cancelar esos derechos legales, tenemos que pedir perdón por el pecado de nuestros antepasados. Porque no creo que nadie aquí quiera vivir bajo maldición y que sus hijos vivan maldición, ¿no? Y repitan los errores de nuestros antepasados. Pues yo te invito a que hoy ores. No voy a orar por ti, te voy a enseñar a orar, pero tienes que orar tú, con nombre, con apellidos. Yo no sé el pecado de tu familia, pero tú sí lo sabes. Y vamos a ir a ese juez justo,